Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de cómo debe ser la dieta de los jugadores de básquet, de baloncesto, porque hay algo muy importante en este deporte y es que dependiendo de en qué posición juegue cada jugador, tendrá unos requerimientos específicos orientados a una mejora o a una diferencia de su composición corporal. Por eso vamos a ver en general cómo debe ser la dieta de un jugador de baloncesto y qué particularidades puede tener dependiendo de la posición de cada jugador. El básquet, el baloncesto, es un deporte en el que se combinan, podríamos decir, todas las características de la mayoría de los deportes, es decir, desarrollo de fuerza, desarrollo de velocidad, agilidad, potencia en los saltos. Bueno, es un juego muy rápido que requiere una muy buena condición física, de manera que cada deportista, cada jugador de baloncesto dentro de un equipo tiene diferentes funciones que pueden llevar a tener unos requerimientos específicos a nivel de alimentación, porque en unos casos tendremos que potenciar de mayor manera la masa muscular, por ejemplo en aquellas personas que necesitan una mayor potencia en los saltos o en los lanzamientos. Sin embargo, en otros casos podemos requerir disminuir o tener un mayor ajuste de la grasa corporal para tener una mayor agilidad, un mayor movimiento, una mayor velocidad a la hora de moverse por la pista. Y en esos casos tendremos que ajustar la dieta, sobre todo en la pretemporada, donde vamos a hacer esos ajustes en la composición corporal de cada uno de los jugadores del equipo de baloncesto. Esto, por supuesto, a nivel amateur no se tiene tanto en cuenta, estas diferencias entre la alimentación en función de la posición en la que se juegue, sino que se hace un poco más estandarizado para todos los jugadores, más o menos igual, pero a nivel profesional pues sería aquello que marque un poco la diferencia entre una buena pauta alimentaria orientada específicamente a mejorar el rendimiento de los entrenamientos para mejorar, por supuesto, en los resultados en la competición, y es algo que se debería tener en cuenta. ¿Qué ocurre muchas veces en las competiciones profesionales, con los equipos profesionales? Que cuando se acaba la temporada y comienzan las vacaciones, a pesar de que sea un periodo corto, que suele ser de aproximadamente un mes, se reducen mucho el volumen el tiempo y la intensidad de los entrenamientos. En algunos casos podrían casi llegar a desaparecer. Esto sería, por ejemplo, en periodos de lesiones, algo que habría que tener en cuenta en la alimentación de cualquier deportista. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Adecuar la dieta. Si no se produce una adecuación de la dieta durante los periodos de vacaciones, nos podemos encontrar con que en la pretemporada tenemos que trabajar el doble en cuestión de alimentación y de mejora de composición corporal, porque nos hemos dejado llevar un poco durante el periodo vacacional. Y os digo que este ajuste debe ser principalmente a nivel de energía, porque si reducimos la intensidad de los entrenamientos y del gasto calórico, tendremos que reducir de manera acorde el aporte de energía que nos proporciona la dieta. Si no se produce esa compensación, la pretemporada va a ser más dura. Con lo cual, en pretemporada trabajamos de manera que ajustemos la composición corporal para que comencemos la temporada en las mejores condiciones físicas posibles. La base de la alimentación en general, en este caso, tanto de pretemporada como durante toda la temporada de entrenamiento, será la siguiente: una alimentación, por supuesto, variada, equilibrada, que incluya la mayor parte o casi todos los grupos de alimentos, pero principalmente los aportes necesarios y suficientes de los principales macronutrientes.
En cuestión de hidratos de carbono, tendremos los requerimientos serán con un aporte de entre 5 y 9 gramos por kilogramo de peso, dependiendo de la duración de los entrenamientos. ¿Y esto cómo se traduce? Pues porque normalmente los deportistas tienen un calendario de entrenamientos que se debe acompasar también con los menús, con las planificaciones dietéticas. El día que hay un entrenamiento más corto, 1 hora, hora y media, 2 horas, tendremos un aporte inferior de hidratos de carbono que los días que se llevan a cabo entrenamientos más largos de 3, 4, 5 horas. En ese caso, el aporte de hidratos de carbono tendrá que ser superior para aportar la energía suficiente. En cuestión de proteínas, el aporte podríamos decir que es más o menos similar, alrededor de 1,5 gramos por kilogramo de peso. Y os hablo en todos los casos por kilogramo de peso porque la pauta, las cantidades, los requerimientos exactos dependerán de cada persona. En este caso no se puede estandarizar, porque además en el caso del baloncesto, algunas veces la diferencia entre altura, tamaños de unos jugadores y de otros suele ser bastante importante, con lo cual sus requerimientos también serán diferentes. Los días previos a la competición tendremos que aumentar un poco o favorecer el consumo de hidratos de carbono para tener unos buenos depósitos de glucógeno con los que comenzar esos partidos, esas competiciones, y a lo largo de la competición tendremos que ir recuperando esos hidratos de carbono. Por eso es muy importante durante la competición, en los tiempos muertos, en las pausas o en los descansos, ir pautando una adecuada hidratación que reponga esos hidratos de carbono y los electrolitos que se vayan perdiendo durante los periodos de competición, los periodos en los que realmente se está en la pista. De manera que es importantísimo, algo fundamental durante todos esos periodos, tomar bebidas isotónicas, geles de recuperación, o sea, geles que aporten hidratos de carbono asociados también a la hidratación. Siempre se deben tomar con líquido, principalmente con agua o con una bebida isotónica, de manera que ese aporte de hidratos de carbono sea continuado durante todo el periodo, durante todo el tiempo que dura un partido. Y después de los partidos de baloncesto, que son con unos requerimientos importantes de energía y de una duración, de una intensidad bastante importante, bueno, pues vamos a tener unas pautas alimentarias que también tienen especial importancia a la hora de la recuperación post competición. Bueno, en el caso de los entrenamientos también podríamos aplicar unas pautas más o menos parecidas, pero sobre todo tienen especial importancia en esos momentos de competición donde la intensidad del ejercicio físico puede ser un poco superior. Es importante que una vez finalizado el partido se favorezca la adquisición, el aporte de proteínas y de hidratos de carbono en una proporción 4:1 o 3:1, 3 o 4 de hidratos de carbono y 1 de proteína. Para ello se suelen utilizar en los periodos de competición, estamos todavía en el vestuario, estamos terminando pues de ducha, cambiarse de ropa, bueno, todo ese periodo que va después del partido, podemos aprovechar para utilizar recuperadores musculares que nos van a proporcionar todos esos nutrientes necesarios para acelerar esa recuperación, que sea más rápida, porque ya sabemos que las competiciones muchas veces el periodo de descanso es muy breve, muy corto. Volvemos al entrenamiento al día siguiente, volvemos a competir a la semana siguiente, con lo cual la recuperación también tiene que ser muy rápida. Y a un periodo de tiempo un poquito más largo, vamos a calcular pues 2-3 horas después de la competición, si hemos tomado ese recuperador muscular, tendremos también la ingesta de la cena o de la merienda, de la comida correspondiente, que tendríamos que priorizar el aporte de hidratos de carbono acompañados también de algo de proteína de alto valor biológico.
que serían carne, pescado o productos lácteos. En ese caso necesitamos ese aporte de las proteínas de alto valor biológico que nos van a proporcionar todos los aminoácidos esenciales, y dejaremos otras proteínas como las de los frutos secos, las legumbres o de algunos vegetales para otros momentos del día en los que no necesitemos esa recuperación del daño muscular que ocurre durante el entrenamiento y la competición, que estábamos hablando de competición. Y algo que suele resultar muy beneficioso tanto en el previo como durante como después de la competición suele ser la ingesta de fruta. Por eso muchas veces vemos a los deportistas consumir plátano durante las competiciones, porque les aporta parte de esos hidratos de carbono, y además la sensación a la hora de consumir el plátano en el estómago es muy ligera, no nos va ni a flotar el ploplo ese que solemos oír cuando tenemos una ingesta elevada de líquido. Por eso se suele utilizar muchas veces la fruta en esos intervalos como si fuese una bebida isotónica, para tener ese aporte de hidratos de carbono y tener que ingerir una menor cantidad de líquido. Así que espero que este vídeo os ayude a ir planificando la dieta en el caso de que seáis baloncestistas amateurs y tengáis competiciones. También podéis seguir, por supuesto, todas estas recomendaciones. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos.